Habla Serio con Amanda Villavicencio, el podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos a un episodio más de Habla Serio, el podcast. Hoy estamos aquí, Amanda y Tania Villavicencio, con un gran invitado, amigo y colega, Carlos Andrés Vera. Vamos a conversar sobre este documental que ha causado furor en redes sociales, porque después de su lanzamiento en Ecuador, 2 días después fue bloqueado en este país. Ahora ya lo tenemos una vez más subido a las plataformas, pero vamos a conversar un poquito de esta gran pieza que se ha convertido este documental Mi País Robado. Bienvenidos, Tamia y Carlos Andrés. Qué gustazo, Tamia, qué gustazo, Amanda. Para mí es un súper honor compartir este momento con ustedes. Mucho más después de las circunstancias duras que han tenido que vivir en los últimos meses y mucho más después de haber hecho durante casi 3 años una película con tu papá. Entonces, eh, encantado de que podamos conversar y tener esta oportunidad. Feliz de estar aquí. Hermoso, bueno, para mí también verte. Justo me estaba acordando hoy cómo nos conocimos en persona y fue con mi papi. Estaba yo con mi papi en el aeropuerto, le iba a Así acompañar. fue. Y ahí le conocí al Carlos Andrés y fue muy chévere para mí, como decía, ay, mi papi es tan importante y conoce otras personas importantes. Me sentía como famosa. No, o sea, No, que era para mí, yo como siempre súper bajo perfil, no me sentía así como, rodeada de esta gente y justo pensaba eso hoy y estaba muy feliz de que justo por ahí en esos momentos empezó, a partir de que te encontramos, mi papi me empezó a hablar un poco del tema del documental y ahí empezó esta insistencia un poco de que yo lo quería ver. ujú. Él, ¿no? Y la verdad es que esa vez que lo vimos fue uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi papi. Mi papi no lloraba mucho, era un hombre que siempre se mostraba fuerte y esa vez lloró cuando lo vimos juntos y fue Wow. increíble. ¿Dónde lo vieron? ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban? Intentamos una vez que estábamos ahí en Manta y no pudimos y luego en Quito ahí fue como que igual te volví a insistir y logramos, entonces logramos verlo. Y él creo que iba tan acelerado en la vida, haciendo tantas cosas, ocupado de millón tareas que no se acordaba todo lo que había vivido, ¿no? Entonces, cuando se ve a él mismo, Ujú. esta imagen primera, ¿no? De él sentado ahí en la cama y como yendo a lavarse y él empieza a ver como que los ojos se le empiezan a llenar de agüita, Con así. grillete, ¿no? Claro, o sea, y todas Eh, esas cosas, él no se acordaba, entonces también no es que no se acordaba, pero de alguna forma no tenía tiempo de pararse a entender hasta ujú. dónde había llegado. Entonces, ese fue uno de los momentos en los que él pudo parar y verse él mismo y ver todo lo que había logrado en la vida y todo lo que había superado. Entonces, pienso que eso nos conmovió mucho también, ver la represión igual que se ve, pero bueno, eso ya creo que ya lo hablaremos después, pero como quería hablar de... Spoiler alert, spoiler alert. Sí. Ujú. Y para que la audiencia tenga contexto, y tal vez para que no se confunda, o sea, el documental, recién ahora que lo publica DW, se lo puede ver en Ecuador a través de YouTube, no ha tenido un estreno oficial en el Ecuador, ¿no? Entonces, en ese momento lo que yo hice fue darte la clave el link de Vimeo con una clave, porque era privado, era una clave privada, ¿no? Que es lo que se hizo con algunos de los protagonistas para que vayan viendo el documental, ¿no? Entonces ese era el contexto, por eso es que Eso Fernando me lo pidió. claro. Además, era el goce porque yo decía, yo también quiero ver, pásenme la clave. No, no se puede. Chuta. Y yo, ya. Bueno, o sea, tú lo viste por primera vez recién, hace 2 semanas, hace 10 días, hace una semana, pues, hace una semana. Digamos que ellos me contaron, vimos el documental, está bien chévere. Y claro, no, yo decía, ya lo voy a ver. Ya si no me quieren dar la clave, no importa, ya voy a ver, ya de salir. Pero luego no salía, ¿no? No salía. También quiero preguntarte eso. Supe que salió en Netflix, pero no lo podíamos ver acá. ¿Por qué? No, 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 no es Netflix, no. Cuéntalo. Hay una confusión tal vez porque el director, Mark Ruiz, hizo una película previa en Netflix, con Netflix, o algunas de sus películas se han visto en Netflix. Este,
Este documental, de hecho, a ver, para darles contexto, esta es una producción alemana. eh, Les quisiera contar un poquito cómo surge, porque es una historia bien interesante, porque la historia de Fernando es lo que hace que la película suceda. Eh, Hay este cineasta, este director alemán, Mark Wies, yo no lo conocía. Él había escuchado por una amistad de él que alguna vez trabajó en el Yasuni sobre lo que estaba pasando con China y el ITT en el Parque Nacional Yasuni. Y Mark, que es un director que siempre se anda metiendo en temas internacionales escabrosos, por ejemplo, ha hecho documental sobre uno de los refugiados de campos de concentración en Corea del Norte, ha hecho de ese tipo de documentales de guerra, de conflictos internacionales, etcétera. Siempre está buscando temas fuertes, temas polémicos. Vino al Ecuador a investigar lo del Yasuní y se fue al Yasuní y encontró que China era digamos, el país que estaba detrás del tema del Yasuní. A él le parecía interesante que mientras en ese momento Ecuador vendía el crudo bajo tierra, ¿no? O sea, vendía la idea de mantener crudo bajo tierra, al mismo tiempo estaba negociando con China la concesión del bloque, ¿ya? Eh, y porque está en el Yasuní, eh, se entera de un documental que yo hice, que es Taromenani, el exterminio de los pueblos ocultos, y ve mi documental. Y entonces dice, bueno, yo quiero hablar con este otro que es un cineasta ecuatoriano que conoce estos temas y me busca por Twitter. Y me encuentra por Twitter. Me escribe por Twitter. No, yo no hablo Twitter. Twitter es, o sea, yo al Twitter le debo muchísimo, ¿no? Así como tengo 50,000 cuentas bloqueadas, me han pasado cosas como esta. Entonces, Mark viene a donde mí, a ver, no quiero equivocarme en el año, pero era 2012 o 2013, más o menos, Mm. cuando coincidió con el momento en que Fernando estaba en Sarayaco, ya. O sea, en el final de 2013 recién es del allanamiento, entonces sería como Entonces 2014, por ahí, 2012. Claro. ya, ok, bien. Yo en los años no los tengo muy claros. Entonces estamos hablando de que Mark viene a mi casa en 2014, me escribe un alemán por Twitter. Yo ya conocía su documental, que en ese momento estaba en Netflix. Y dije, bueno, ¿qué querrá? Me viene a ver a mi casa en Quito y me cuenta esta historia y me pregunta, ¿qué más sabes tú de China? Y yo le digo, bueno, creo que lo del ITT es lo menos importante. Y le empecé a contar muchas cosas, entre ellas que Fernando estaba denunciando temas que tenían relación con China, que estaba escondido, que estaba refugiado en ese momento en Sarayaku, que el gobierno lo asediaba con helicópteros, con policías y con pendejadas, y que también su familia estaba siendo asediada. Y, y, y Mark se queda sorprendido con esa historia, con la de Clever Jiménez que le estaba acompañando y Carlos Figueroa que le estaban acompañando a tu papá en ese momento. Se queda sorprendido con todo lo que yo le cuento de los contratos. O sea, yo le mostré el mundo China en Ecuador realmente. Y el man dijo, esto no tiene antecedentes. Esto es inédito. Y me preguntó si podía conocer a Verónica. Yo no conocía a Verónica, a la esposa de Fernando. Pero bueno, llamé, no me acuerdo a quién llamé, di con ella. Y Verónica vino a nuestra casa a conocer a Mark. Y vino con la Senaín siguiéndole a mi casa. O sea, era expreso. Donde iba Verónica venía un carrito de la Senaín. Es una locura. Y Mark pudo ver en vivo y en directo el acoso, la amenaza, el asedio a la familia de Fernando, ¿no? Verónica estaba, obviamente, imagínate, en ese momento estaba con una presión horrible, con una incertidumbre terrible. ah, y, y pues Mark se va marcado con esa historia de regreso a Alemania, ¿ya? Y a plantearle a los productores de allá, ok, la historia es China, la historia es Pero China y aquí, la historia es China y cómo China, no solo cómo Ecuador se ha convertido en una colonia de China, sino que quien lo denuncia o quien lo confronta sufre consecuencias terribles, ¿ya? Llegaron entonces varios años de investigación hasta que nosotros filmamos. Si no recuerdo mal, empezamos a filmar en 2018
o finales de 2017 y terminamos en 2021 con algunas filmaciones. Fueron 2 años aproximadamente, no seguidos, obviamente, no por periodos de filmación. Eh, a partir de esa investigación yo empecé a tener contacto más profundo con Verónica, empecé ya a tener un contacto directo con Fernando, a quien ya conocía, tenía su teléfono, nos teníamos un trato cordial, pero es a través del documental en que nos hacemos panas, obviamente, ¿no? O sea, ya tienes... Cuando tú entras a Sarayaku a filmar, ¿cómo es? Claro, yo en esa época, nuestro papá estaba exiliado, desaparecido, perdido. La Tami sabe decir que ella sentía que creía que estaba muerto porque no lo habíamos visto muchísimo tiempo, no podíamos hablar con él, no había ninguna forma de comunicarnos, pero tú entraste, tú estuviste ahí y tú filmaste. Cuéntanos A un ver, poco no, no, cómo no, fue. hay una confusión, claro. Yo no estuve con Sarayaku el momento en que él estaba huyendo. Yo volví con él y yo pedí autorización para utilizar las imágenes de quienes registraron en ese momento su estadía ahí. Ahí hay un cineasta en Sarayaku, Ah, Heriberto Gualinga. ujú, Heriberto Gualinga que ha hecho algunos cortometrajes, algunas películas indígena, gran documentalista, de paso. ujú. Heriberto Gualinga llega Fernando mientras está sucediendo esto, porque mientras esto sucedía, la película This Stolen Country of Mine todavía no existía. No está pensada, exacto. Estos son No, cosas que no pensar. existía. Entonces, no. Entonces, claro, Heriberto es quien registra esos momentos que tú ves en el documental, cuando está discutiendo con Marlon Santi, cuando Santi le dice que lo van a proteger, cuando lo ves junto a Carlos Figueroa y todo eso. Y lo que nosotros hicimos después fue recrear su regreso, fue recrear su viaje. Cuando ya estuvimos filmando con el equipo alemán, fuimos y a veces, pucha, por eso quiero hacer una segunda parte de esto, porque hay muchísimo material que filmamos que no está en la película, ¿no? Eh, acompañamos a Carlos Figueroa bajando a Sarayaku, obviamente no había conflicto en ese momento. Fernando se reencuentra con quienes le protegieron, con Heriberto, con Marlon, con toda esta gente que lo protegió. Patricia Gualinga también, personaje muy importante. Entrevistamos a Fernando en Sarayaku. De esa entrevista no sale un minuto en la película y yo la quiero volver a ver porque eso es oro y ustedes saben mucho, ustedes me entenderán mejor que nadie porque todo eso que es inédito de Fernando ahora adquiere muchísimo valor. Entonces, ahí hay una entrevista que la vamos a traer a la luz de una manera u otra, pero hay una entrevista completa en Sarayaku, centrada alrededor justamente de sus vivencias allá. Entrevistamos a Patricia Gualinga, entrevistamos a Carlos Figueroa. Quise llevar a Clever, pero no hubo chance porque Clever era prefecto en ese momento de Zamora y tenía una agenda complicada. Entramos en una lancha, salimos un avión y logramos sacarle a tu papá 3 días de su tiempo, que no era nada fácil, porque para hacer ese chistecito había que decir, Fernando Villavicencio, te vienes con nosotros a filmar una película a la selva. Y él ya estaba, no estaba en su proyecto todavía político, pero era una persona obviamente muy metida en muchas cosas, ya muy influyente en la opinión pública del país. Sacarle 3 días era difícil, siempre estuvo. Yo creo que Fernando siempre entendió la dimensión del trabajo que estábamos haciendo y por eso también dos cosas. Entendía la dimensión del proyecto, sabía que esto iba a tener un alcance mundial, que no era solo un reportaje más sobre él y confiaba en mí. Entonces las dos cosas se fundieron para que él colabore totalmente. Luego, ya no recuerdo si fue antes Sarayaku o después, filmamos también con él en Quito. Ahí sí hicimos este seguimiento, estas escenas en su casa. Ahí sí vimos, digamos, algo de su vida cotidiana. Hicimos esa entrevista en la sala de su casa y también estuvimos con él y Cristian, ¿no? En procesos de la etapa de investigación. Lo filmamos a Cristian y les quiero contar cosas que no, que claro, quedan por fuera
Yo estoy hablando solito, ¿no? No, me encanta. ¿Sabes qué? Esto es para nosotras un regalo, ¿sabes? Ya, sí. Yo te lo decía en el Twitter, o no me acuerdo si en el Twitter o por interno, pero para mí, o sea, más allá de la narrativa, de quién sea el director, de si es internacional o no, lo más lindo que he podido recibir yo de este documental son minutos de vida de mi Sí, papá. Entonces, escucharte toda la aventura de hacerlo, para mí es así, o sea, estoy mira, aquí mira, justo. y te cuento, porque son cosas que, a ver, a mí si algo me frustra de la película, la película está hecha con un enfoque para una audiencia internacional. Para explicarle al mundo qué es Ecuador y cómo funciona el Ecuador y estas historias tan puntuales, no es fácil, ¿no? Y entonces una película muy sucinta, muy al grano, muy emotiva, muy fuerte, pero los ecuatorianos a veces nos quedamos con ganas de poco o conocemos más, porque claro, o sea, ya sabemos muchos contextos que la película recién empieza a explicar de otras Mostrar. formas. Ujú. Pero, pero por ejemplo, algo que no está en la película o está apenas, y yo creo que hay que seguir esta historia, y por eso estoy esforzándome y trabajando, es la línea de la investigación de China. ¿Por qué? Porque tu padre ahí lo dice, ¿no? Lo dice en la película, tenía un disco duro con, con todo lo que pasó con China en el gobierno de Correa, ¿ya? Y yo le decía, hermano, ¿de dónde sacaste esta huevada? Esto es más o menos lo que Correa antes de irse del palacio dijo, por favor me hacen un backup de esta pendejada. Y se llevó todo. Ok, Fernando tenía una copia de eso. No me preguntes cómo. Fernando tenía una copia. No te voy a preguntar. Fernando tenía una copia de eso. O sea, mira, y yo era así como, hijo de puta, ¿qué chucha tienes, hermano? Estás loco. ¿De dónde sacaste esto? Y venía el problema subsiguiente, que era, esta es tanta información que procesarla tomará un equipo, años, plata, etcétera, ¿no? ¿Cómo la vamos a procesar? ¿Ya? Esto era un problema en ese momento de Fernando y de Cristian. Y nosotros, los productores de la película, intervenimos y dijimos, a ver, nosotros les queremos ayudar, ¿ya? Vamos a hablar con un especialista en data y en organizar información digital. Y les vamos a dar una herramienta que ustedes puedan utilizar. Y este especialista en data organizó básicamente una matriz de Excel para organizar todo el material que tenían en base a años, contratos, nombres. Entonces tú ponías un nombre, ¿no? Que Y salías. aparecían todos los documentos, ese tipo de cosas, ¿no? Que para un... Preséntame a tu amigo, porfa. Sí, ya. Mira, that's not ahora, o sea, eso es que o sea, en Alemania, o sea, a ver, habían dos tipos dos niveles de trabajo aquí. Yo he estado en Ecuador, yo seguía la historia en vivo, yo estaba al tanto de las noticias y estaba el equipo en Alemania que decía, bueno, ¿cuándo debemos entrar con el equipo profesional o con el equipo internacional, no profesional? ¿Y cuándo entras tú con tu equipo local? Dependiendo de cómo son los tiempos, de la importancia de los eventos, etcétera. Por ejemplo, cuando hubo los conflictos en Río Blanco y fuimos con un equipo internacional, pero por ejemplo, cuando ya fue a hacer la sentencia no me acuerdo, creo que de Arroz Verde, de Slobodin, sí. Es que hay tantas, ¿no? Entonces uno se confunde. Cuando yo iba a hacer, sí, acá, y en todas Villavicencio, o sea, todas denuncias de Villavicencio. Entonces, cuando ya va a ser la sentencia del caso Sobornos, claro, no había cómo traer el equipo internacional. Yo esa mañana estoy con Fernando y con Cristian desde las 5 de la mañana, en casa de Cristian, tomando el desayuno, escuchando las noticias. Y yo fui quien lo llevó a la corte, yo fui quien entró con él a la corte, yo fui quien estuvo al lado de él. Éramos un equipo corto, un equipo de 2, 3 personas, siguiéndolo y filmando sus reacciones y los momentos. Un equipo se encargaba de filmar a las jueces, las fiscales, los edificios, todo esto, y el otro solo siguiendo a tu papá y siguiendo a tu papá y siguiendo a tu papá. Decir que amo esa toma en picada que tienes ahí de mi papi en la corte y se le ve tan Sí,
chetos hermosos. Sí, sí. Y hay muchísimo material que no está. Y mira, esta conversación es entre panas. Yo a ustedes les tengo un gran cariño, una gran estima. Yo tengo una, yo tengo una deuda con ustedes, porque ahí hay tanto material que no han visto, ¿ya? Que no es mío, porque si fuera mío el material, es del equipo alemán, ¿ya? Si fuera mío el material, esto ya sería o público o estaría en manos de ustedes también. Pero lo que sí estoy haciendo con el equipo alemán es convenciéndoles de que continuemos la historia, ¿verdad? Y de que saquemos a la luz todo aquello que no pudo mostrarse en el primer documental. Y segundo, que hay una historia que continúa. Y bueno, de eso prefiero no meterme a hablar mucho porque, No, porque los trabajos los trabajos futuros siempre es mejor ser moderado, ¿no? De This Stolen Country of Mine yo no hablé hasta que se estrenó hace un año y pico en Europa, y antes de eso era prácticamente un secreto. Yo no andaba hablando de eso. No me gusta hablar de mis trabajos en marcha. Pero, pero digamos, sí te puedo decir que hay tanto material de valor, hay tanto de él, tanto de la circunstancia que adquiere mucho más valor ahora, ¿no? Entonces, a ver, lo que te estaba simplemente cerrando la idea es, nosotros intervenimos en el sentido de, vimos un desafío que tenían Cristian y Fernando, también de paso, para hablar bien de ellos. Me río cada vez que les llaman extorsionadores o ese tipo de cosas. Me consta que siempre vivieron, y eran chiros. Ok, sí, o sea, vivían de forma modesta, ¿no? Este, no pobres tampoco, pero vamos, o sea, a ver, si se trataba de contratar a un equipo de 4 personas, periodistas, que te ayuden a procesar datos, información, era un problema, porque no había para pagar a esa gente. así es. Así es. Y yo digo, bueno, un extorsionador que te saca 200, 300, $400,000 por hacerte Claro, blindajes, la media blindajes, de Muentes, los eh, medios mediáticos, eso ya, o sí sea, es el fenómeno. a lo que yo voy yo nunca vi eso, nunca vi nada que me sugiriera, nada ostentoso, siempre vi una vida recursiva, una vida modesta, en todo, incluso en la última etapa del documental, que es cuando yo acompañé a tu padre en la campaña política, y también ya te voy a contar, pero siempre vi eso, más allá de mi amistad con él. Uno puede siempre dudar, chucha, estará en huevadas, será verdad, porque hay un montón de cosas que se dicen, este, y uno tampoco nunca está metiéndose en la cuenta bancaria, ni tampoco de sus amigos, y puede pasar que tus amigos estén en huevadas y tú no sepas, ya, o sea, siempre hay esas cosas, esas dudas, pero a mí ver la forma en que Fernando y Cristian vivían me dejaba totalmente tranquilo. Y decía, no, aquí no hay plata. Aquí plata no hay. Claro. No, De hecho, de hecho ayudamos, te he dicho, la producción ayudó. O sea, la producción dijo en Alemania, ok, o sea, como $5,000 se invirtieron en desarrollar esta herramienta que te cuento. Y se las regalamos al equipo. Y era dinero de la producción de la película. ¿Ya? Entonces, eso les dio una herramienta. No sé si la sigan usando, no he hablado con Cristian de eso. Sé que Cristian se fue a Estados Unidos a trabajar en el tema China también, y supongo que la podrá usar o lo que sea, pero, pero, digamos, nosotros intervenimos porque vimos que había unas condiciones muy austeras y un propósito muy grande y muy importante, que era la investigación del tema de China, y que la información de Fernando era invaluable, tan invaluable al punto que el productor alemán dijo, ok, apoyémoslo, ya, cosa que no es normal. es un periodista con algunos dones, unos dones cósmicos. Primero, un gran olfato periodístico. Segundo, una memoria pues invaluable Sí, que sí. le permitía encontrar en este disco duro increíble datos de, ay, ir atando, ¿no? Como todas estas cosas. Pero además, justo tú lo decías, un nivel de recursividad muy importante. Eso hacía que la sala de la casa sea la redacción, que Sí. siempre haya todos estos espacios
Y pues con mucho orgullo debo decir que asimismo un día llegó a mi sala de mi casa y me dijo, oiga niña, usted que estudió comunicación, de haciendo un portal para poner mis notitas. Ajá. Bueno, entonces yo, claro, qué honor para mí poder servir con tanto cariño a mi papá y también saber que soy esa persona que le cuida la espalda y que nunca quiere pues aprovecharse de eso, ¿no? Obvio. Ujú. Claro, yo viví en carne propia todos estos años de austeridad en los que no había un equipo periodístico, no había un equipo de diseño gráfico, no había nada. No, Éramos nada, nada. ahí No había nosotros nada. apoyando esa gran iniciativa de amor a la patria que tenía mi papá. Dice ahí mi Ujú. Y como hay una imagen que me hizo reír ahora que la volví a ver y en ese momento nos reímos también cuando la vimos con mi papi, es que él dice como, quiere un café. Y entonces él mismo se para a hacerse su café y dice, todo tengo que hacer yo. Entonces, no, Así es. tan natural, tan propia de él y que en realidad ese es como uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido en este tiempo, es que todo tenía que hacer él y justo cuando él ya no está, se abrió esta gran posibilidad, o sea, a través de todo este dolor, de alguna forma había que ver también qué aprendizaje dejaba, ¿no? Y era que ya no se puede dejar una sola persona que haga todo. Y en realidad ahora siento, con todo lo que está pasando, con todo el tema de los casos metástasis y purga, con toda la valentía que veo que ha resurgido en los periodistas también. O sea, siento que el asesinato de mi papi movió mucho. Y veo ahora a la gente que en realidad está tomando una responsabilidad que antes no veía que tenían. Y eso la verdad me ha hecho como bastante feliz. Y me acordaba de eso, ¿no? Sentía que mi papi hacía muchas cosas solo. Es verdad que en algún momento tuvo aliados, pero justo después de su exilio, cuando él regresa, está totalmente solo y nadie quiere ser amigo de él. O sea, mi papi es casi como un apestado. Y es muy loco porque en un momento todos decían, este está loco. O sea, es el único que decía que se estaban haciendo negociados, que había corrupción, y todo el mundo le tachaba de loco. Luego cuando empieza la verdad, que la verdad tomará su tiempo siempre en aparecer, pero aparece, le empiezan a dar la razón. Y ahora que no está, también ha sido muy conmovedor para mí cada vez que sale uno de estos casos, ver cómo todo lo que él dijo se está cumpliendo. Y ha sido hermoso eso, como ese aprendizaje de ver que él era un tipo gigante y que está en nosotros no hacer todo solos, ¿no? Y sentirnos juntos. Y por ejemplo, esta conversación de que estemos hablando ahora, así todo lo que nos compartes me hace sentir que no estamos solas también, que tenemos como personas que traerán a la luz la verdad, la claridad desde el arte, ponte tú, o sea, desde este arte tan bonito, desde la parte documental, todo lo que haces. Entonces, un agradecimiento por sumarte a estas personas que no le vamos a dejar a él solito haciéndose el café y que No. estamos dando ahora nuestra responsabilidad. Y permíteme decirte algo también, porque lo que te voy a contar es uno de mis mayores orgullos en la vida, personales. Em, en uno de los peores momentos, ya los años se me cruzan, así que no voy a mencionar años, pero sí eventos. En uno de los peores momentos de Fernando es cuando estrena su libro en Sarayaku. Eh, 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 lo estrena en el Colegio de Periodistas. Yo creo que ustedes estuvieron ahí presentes, o al menos Amanda estuvo presente, si mal no recuerdo. Porque yo tengo la siguiente imagen. Recuerdo que se anunció el estreno del libro, o sea, un evento por el estreno del libro. Fernando no estaba, estaba escondido, ¿no? Eh, y en ese momento el correísmo estaba en uno de sus máximas, ¿no? Es decir, ir y hablar a ese evento era ser un apestado, como tú has dicho ahora. Era ser el antipatria por excelencia. Y antipatria sabíamos varios, pero no todos teníamos el valor de asistir. Ojo, a ese evento fueron, yo recuerdo entrar, recuerdo ver a Verónica, al chiquito, ¿cómo se llama el chiquito? Martín. A Martín, que era un bebé, ¿no? Verles a ustedes, ¿ya? Vendiendo los libros allá afuera. Adentro estaban unos 15 sarayacos que vinieron para ese evento.
Hablamos, Marta Roldós, Andrés Páez y yo, y no habían más de 10 personas más. En toda la sala habíamos 30 personas como mucho, y la mitad eran sarayacos. Y ustedes vendiendo los libros. O sea, era un evento de sala semi vacía, en un momento de terror. No recuerdo quién fue, tal vez creo que fue Marta Roldós, pero ya no me acuerdo quién fue que me pidió si yo podía ir y yo podía hablar. O sea, ser parte de los que presentaba el tema. Y yo dije, sin duda, estoy ahí. No sé por qué chucha me están llamando a mí, si yo no soy nadie, pero si quieren que yo vaya, voy. Y ahí estuve, ahí hablé, me conmovió toda la escena y me hizo sentir orgulloso de estar. Flash forward, ¿sí? Villavicencio es homenajeado en un hotel, creo que con 1500 personas, un par de años después. Ya, no me acuerdo qué hotel era, toda la prensa fueron todos sus amigos, fue todo el mundo, y yo por algún motivo no podía ir, yo tenía trabajo, alguna pendejada, yo quería ir, pero no podía ir. Llamé a Fernando, y le dije, hermano, hoy te homenajean, te felicito, sabes que somos panas, pero conmigo no te vas a resentir porque no voy a ir, cabrón, porque yo estuve cuando nadie más estuvo, ¿ok? Cuando nadie estuvo, yo estuve. El resto lo de vale verga, le dije. Así hablábamos él y yo. Le dije, lo de vale verga. Hoy día ya eres famoso, todo el mundo te quiere, puta, vas a llenar el hotel, eres un rockstar. Pero cuando nadie te quería, yo estuve. Y él me dijo, yo sé, hermano, nunca me voy a olvidar. Y eso es muy loco porque, o sea, imagínate, en esos tiempos era esa dificultad. Y aunque luego ya era más aceptado y más famoso, tampoco había como la apertura para que todo el mundo pueda hablar de los temas que él ponía. No, de acuerdo. Con todo el cariño y todo el respeto, esperaban a que él saque los temas para luego. Sí, no. Salió Villavicencio, ya dijo esto, entonces nos lanzamos todos al agua con Villavicencio. Pero realmente a mí me parece que hoy estaba yo en un panel, voy a decir lo que siento, porque esta es una conversación de panas. Ayer me invitan y yo le quiero mucho a la Maffer, que trabaja en Notimundo, y siempre me invita a cosas muy lindas y muy chévere, pero me invita a un panel para hablar de justicia, y yo veo el panel y eran un montón de hombres blancos heteronormados mayores de 35 años. Y yo decía, ok. Pero yo también estoy, cuidado que yo también soy blanco heteronormado, medio rosadito, ¿no? Comentario de BoJack Horseman, pero es como para hacer un poco este sentido, ¿no? Decía yo de qué tengo que hablar con estos señores, las ganas. Y además yo sentía que yo era la cuota femenina porque era el Día de la Mujer, entonces la verdad entré con mala cara, pero dije gracias. Entro y en efecto me encuentro con un panel de hombres hablando de cosas de hombres, ¿no? Como así, como, sí, porque este juez y esta corte, y la corte de 1345, esa era una corte. Entonces yo así como, cuando por fin pude hablar, porque además yo estaba por Zoom, digo, sí, pero ¿y eso como al ciudadano de a pie? ¿Cuál es el análisis? ¿Cuál es realmente la forma de aterrizar todas estas cosas que pasan en estas esferas del poder en la cotidianidad de la gente? Yo traigo a colación un tema y digo, yo pienso que Villavicencio lo que hizo fue enseñarnos que lo que estaba faltando en nuestro país es valentía y honestidad. Porque ve un país lleno de normas, lleno de leyes hechas por los eruditos de las leyes, si la gente está acostumbrada a no seguir las leyes. Si la gente lo que quiere es encontrar la forma más rápida de evitar la ley y tomar el camino rápido y corto. Lo que vino a enseñarnos Fernando Villavicencio con todo su amor y con la entrega de su vida es que el trabajo se hace todos los días. Ayer me mandaban, ahí tenemos un grupo de villavicencistas que además la mayoría son unas mujeres luchonas, increíbles, guerreras, y nos mandan un mensaje que alguien ha hecho, que había como los 10 puntos para seguir el legado de Villavicencio. Y entre esos decía, trabajen por sus sueños más de 15 horas al día, lea un libro por semana, escriba todos los días, no necesita ponerse un partido político ni ponerse traje. Claro. La semilla de la honestidad y la valentía.
el llamado que hacemos, ¿no? Como más todos, claro, ahora sí. Sí, no todos tienen que ser Villavicencio para aportar No. al país, hay muchas formas. Claro que sí. Y claro, decían, yo me río, ¿no? Porque hay la semilla de Don Villa, y una amiga me decía, saca prueba de ADN y dile que solo vos y tu hermana son la semilla de Don Villa. Yo me reía y decía, la semilla de Don Villa es la valentía y la honestidad sembrada en tierra fértil, en esa gente valiosa que quiere tomarse, o sea, que quiere tomarse la vida en serio, ¿no? Que quiere decir, yo no voy a permitir que este grupúsculo de corruptos sean lo que representan a mi Ecuador. O sea, no puede ser, no podemos seguir permitiendo ni siendo cómplices de toda esta corrupción y toda esta entrega, incluso de nuestros recursos naturales al nuevo amo chino, a través de la complicidad del silencio y la complicidad en las urnas. Entonces, como para mí es como entender que todas estas cosas que suceden en estas esferas sí tienen un impacto en la vida cotidiana del ecuatoriano y de la ecuatoriana, que a veces se quiere deslindar. Ayer me mandaba un amigo un mensaje por WhatsApp y me decía, sí me gusta que me mandes tus notas, pero me hacen vomitar. Yo decía como, si quieres no te mando, pero esto sigue pasando, despierta. Entonces, como de alguna forma, lo que estamos haciendo aquí, tú desde tu trinchera, nosotras desde la nuestra, que antes era el arte y la educación y ahora también es el periodismo, es llevar un poco esta idea de que lo que necesitamos ahora es ser valientes. Valientes y entregarnos a esta lucha que Fernando la tuvo súper clara cuando estuvo solo, cuando estuvo acompañado de todas las formas posibles. Fernando Villavicencio fue ese adalid de la lucha contra la corrupción y este gran titán de estos valores hermosos como la honestidad y la valentía. Qué lindo hablar una hija así de su padre, ¿no? Permíteme complementar lo que dice. Sí, yo creo que el problema del país es que tenemos ciudadanos que no se apropian de su metro cuadrado. Y eso sí requiere valor. Es decir, requiere valor pero también requiere conciencia, ¿no? El valor y la conciencia son actitudes ante la vida, son búsquedas que no son fáciles, que toman tiempo, que requieren un grado de autoobservación y requieren tomar decisiones que no son fáciles, porque no son caminos sencillos. El valor y la conciencia inevitablemente te pueden traer también sufrimientos, te pueden traer obstáculos, te pueden traer problemas. Alzar la voz no siempre es bien recompensado. Estar al tanto de las cosas que suceden y asumir posturas no siempre es bien recompensado. Pero a la larga, no hay nada como irse a dormir con la conciencia tranquila. Nada. Realmente, creo que la gente que solo aspira al dinero o que cree que alejándose de todos los problemas o siendo una persona silente o intrascendente, logra la paz. Lo que estás haciendo es que tu espacio sea ocupado por algún otro tipo de conciencia, algún otro tipo de fuerza, y finalmente termine siendo, teniendo una vida en la intrascendencia que no da ningún tipo de placer, de felicidad, o solamente también en el dinero, que tampoco, ¿no? Porque vamos, que la libertad de espíritu, la libertad en sociedad, tiene relación con el valor y la conciencia. No son separables. O sea, para asumir una libertad también hay que tener una conciencia, hay que saberla cómo usar, y hay que tener el valor para hacerse escuchar en tu círculo. Yo siempre le digo a la gente, no hay que ser un Villavicencio, no todo el mundo tiene que ser un Martín, por supuesto. No es que mañana vas como Villavicencio así a pelearte con Fito, ¿no? O sea, vamos calmándonos, no se trata de eso, ¿ya? Se trata de apropiarse de tu metro cuadrado y de influir en tu espacio para que no nos arrebaten el país, ¿ya? Apenas murió Fernando muere, creo que fue un miércoles, un jueves, miércoles, yo estaba filmando para un cliente en un hotel en Quito y
había escrito una columna, mis columnas de los sábados en Expreso, la había escrito esa misma mañana y cuando Fernando es asesinado, llamo al diario y le digo, oigan, quiero cambiar mi columna, ¿no? Este, tengo que escribir algo por esto. Y mi artículo se llama Una marea por Villavicencio y trata eso. Yo no quería en ese momento meterme en el espíritu que a todos nos abrumaba de tragedia, de falta de esperanza, de miedo, porque en ese momento todos sentíamos miedo, todos sentíamos que el país se nos iba, todos sentíamos que ya todo se iba a la mierda, ¿no? Creo que el Ecuador sentía eso más allá de su simpatía o no por Villavicencio. Y quienes le quisimos más aún, ¿no? Un dolor ya por lo personal y un dolor porque estamos muy cerca de él, ¿no? O sea, todo eso confluía. Y sin embargo, yo quería hacer énfasis en su legado. Y su legado es uno de valor y de conciencia. Y yo hablaba de una marea por Villavicencio. La forma de mantenerlo vivo es seguir ese legado, es continuar ese legado, desde el espacio y lugar de cada uno. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero. Y cuando hacemos eso, Villavicencio no muere. Villavicencio no muere. Todos vamos a morirnos. Desgraciadamente, Villavicencio muere de forma trágica, de forma intencionada. Es evidente para el país, no vamos a profundizar en eso ahora, pero todos vamos a morir. Y es importante que cuando eso suceda, hayamos vivido de tal forma que nuestro legado continúe. ¿Ya? Y el legado es, en el caso de Fernando, el legado está clarísimo en ustedes, en el discurso que acabas de darme. El legado está en cómo él me tocó desde la amistad y también desde su muerte, para entender también cuál es mi rol en todas estas encrucijadas. Yo quería El- preguntarte justo porque vi un tweet hace un par de días y me conmovió, me sentí tocada y era un tweet tuyo sobre el legado de tus padres y estaba sí, una linda foto de tu sí, mamá y tu foto sí. con tu papá. Eh, Es que, todo eso, es que, a ver, sí, es que mi madre está muriendo ahora. Ella tiene un cáncer, se me está yendo. Este proceso me ha hecho pensar muchísimo en lo que es un legado. No, desde que me enteré del cáncer de mi madre, el primer año para mí fue devastador, me deprimí, no lo manejé bien. Resulta también que mi madre es mi talón de Aquiles, ¿no? Mi kriptonita, digamos. O sea, si me tocas a mi mamá, es mi kriptonita. Eh, pero una vez, yo no, superada esta etapa de depresión, de ansiedad, de terror, de miedo, de por qué a mí, por qué a mi mamá, todo esto, ¿no? Luego vienen otras cosas, y eso que ella sigue viva, y vienen otras cosas. Y en el caso de mi madre, mira, a mí me llamaba la atención el otro día verla tan hermosa. Está guapísima, guapísima, y por dentro se está muriendo, el cáncer está avanzando muy rápido. Y, y yo decía, ¿cómo puede ser una mujer tan enferma, esté tan hermosa? Y es la ligereza en la conciencia, es no tener huevadas en la vida. Te acompaña la belleza hasta el último día de tu vida porque no tienes carga en la conciencia. Y esto me hizo reflexionar mucho, mucho sobre el tema legados, primero. Mucho sobre los legados, porque también pienso en mis hijos. Pienso viendo a mi mamá irse, pienso en cuándo me voy a ir yo. Y pienso en qué quiero dejar en ellos, ¿no? Y pienso también en mi padre y en lo que él a mí me ha dejado. Que mi padre ha sido un padre jodido, padre, ser hijo de Carlos Vera, cuidado, no es así nomás, ¿ya? Pero mi padre a mí me ha enseñado, y esto yo lo entiendo hoy a mis 44, después de haber tenido épocas en la vida en donde me peleé durísimo con mi padre, donde estuve muy distante de él, donde tuve guerras con él, de todo tipo. O sea, hoy ya tengo una relación mucho más armoniosa con él desde hace mucho tiempo, pero siempre fue una relación conflictiva. Y sin embargo, mira, o sea, ahora entiendo cuál es el legado también de mi padre. Y es lo que digo en ese tweet, él me ha enseñado a través del ejemplo. Mi padre tendrá todos los defectos del mundo, pero dos no tiene.
no es cobarde y es honesto, no es deshonesto, digamos. Tiene la virtud de ser valiente y tiene la virtud de ser honesto. Y eso para mí, mira, tú estabas hablándome de exactamente lo mismo. Eso para mí es oro. Y ustedes lo saben mejor, porque en esta sociedad podrida, en donde cada tanto aparece un metástasis, un purga, una huevada, y uno tiene un padre público, no solo público, muy influyente en la sociedad, en la opinión pública, muy, sí, parte de la política, ¿no? Un personaje, el periodista tal vez político más importante de los últimos 50 años. Entonces digo, nunca va a aparecer un metástasis, una huevada en donde mi papá aparezca en chats pidiendo huevadas, ¿entiendes? Yo lo sé, yo tengo esa certeza de que tu padre está limpio, a pesar de todos los avatares, de toda la podredumbre en la que vivimos, es mi legado. Y es lo que yo debo honrar. Ya, yo debo honrar eso. Cuando fuimos a la entrevista con tu papá, creo que de las primeras entrevistas que dábamos, la verdad, un momento muy Sí, oscuro, había sí, ya muerto mi padre y estábamos nosotras en la entrevista con tu papá. Él así, ¿no? Todo como es, vehemente. Me sí, dice, sí. me dice, Lanzado y es vehemente, es conchudo, es manaba. me dice, pero ¿por qué no le dijeron ustedes que se cuide más y que no se meta así? Entonces yo le regreso a ver y le digo, Carlos, Así pasa, es, así es, estás así hablando es. igual de ingobernable, así que no me molestes. Pero Permíteme, rapidísimo. Una vez yo detectamos con mi papá en inteligencia de esos días que habían ingresado unos colombianos para matarlo. Y esto te estoy hablando hace unos 15 años. Y yo fui a donde mi papá y le dije, papá, para con esto que estás denunciando, te van a matar. Me dijo, yo prefiero que tengas un papá muerto o un papá maricón. Esas fueron sus palabras. Me encanta. Yo quiero contar la misma, pero 8 años. Entendí. ¿Y sabes qué? Entendí algo más profundo. Mi padre es un guerrero. Mi padre no es padre, ¿ya? Mi padre no nació para ser papá. Es papá porque cosas así pasan en la vida. Pero mi padre, si viviéramos en otras épocas, mi padre sería de esos que están en el Coliseo Romano peleándose con los leones. Ese es mi papá. Y tal vez ese también es el papá de ustedes. O sea, eso no se puede controlar. Hay gente que es así, que vive así, y yo acepté eso de mi padre, verás, me impactó lo que me dijo. Pues dije, ok, ya, o sea, Ujú, ya entendí. claro. Y Yo, por ejemplo, yo tenía 8 años, me acuerdo, o tal vez un poco más. Me acuerdo que estaba sentada en la sala de mi papi y le decía algo así como que era peligroso lo que le hacía. Me acuerdo que era menor, pero tal vez no tan chiquita, tal vez un poco más y adolescente. Le decía papi, porque toda la familia le reclamaba y le decía, nos pones en peligro a todos y todo el mundo le decía, no, ¿porque estás solo? Y no sabes cuánto le dijeron las personas que no haga lo que hacía y no. Más que no le haya importado, él tenía una pasión y una disciplina interna increíble. Sin embargo, yo le dije eso y le dije, papi, porque yo quiero como estar contigo, no quiero que te maten. Y él me decía, lo mismo que te dijo tu papi a ti, pero sin la palabra maricón. Ah, claro, así como era que, más políticamente correcto. hija, como lo que yo les vengo a enseñar, mi rol de padre aquí es un ejemplo. Son los valores, es que aprendan a vivir con dignidad. Y al final, en la parte psicológica, en la parte de docencia que yo he aprendido, en la parte de psicología que he aprendido en los niños y todo eso, al final el padre es la guía. Mm, El padre viene a ver, a hacer eso que es tu fortaleza. Son esos ujú, cimientos de la estructura. Entonces, ujú, después de que le asesinaron a mi papi, empecé a leer mucho de esto, de qué es la figura del padre y todo eso, y él sí fue esto, fue la guía. exacto, Pero, exacto. sin embargo, me ha costado mucho y ahora todo este momento del duelo ha sido para mí integrar esa estructura, esa tenacidad Ujú, la que él tenía y por eso no me he ido al hoyo, creo, porque ha sido como ujú.
decir, ok, papá, tú fuiste un buen padre, hiciste todo, hiciste la estructura, dejaste bien puestos los valores, todo está así, la guía está súper clara. Entonces ahora está en mí, yo ser mi padre, ¿no? Paternarme yo, porque mi papi ya no está, y hace mucho tiempo yo ya debía haberme paternado y ser disciplinada y ser apasionada y Eso es un trabajar camino de vida, ¿eh? Y puliendo, tampoco te pongas tanta presión, ¿eh? Eso es un camino de vida. pero la verdad es que él para mí era impresionante. Me acuerdo yo desde chiquita, él dormía unas 4 horas diarias. Me acuerdo que una vez así, tripeando muchas formas de sentir que no le arrebataron su vida tan tempranamente. Hacíamos unos cálculos porque él no dormía. Entonces hicimos los cálculos de una persona normal que dormía 8 horas Mm, comparado con él que dormía 4, y descubrimos que si fuera una persona normal hubiera vivido como unos 70, 75 años. Entonces, mm, uno ahí buscando algún alivio para su corazón que está hecho pedazos, ¿no? Pero ujú. entonces, esa tenacidad con la que él trabajaba, con la que él vivía y cómo perseguía sus sueños, me parece algo hermoso. Y también tú decías lo de tu mami, que estaba hermosa, y me acuerdo cuando yo le vi a mi papi, fue muy fuerte verle muerto, ¿no? Claro. Pero tenía tanta paz y Mm, estaba tan mm. guapo, era como, nunca había estado tan guapo. O sea, me acuerdo que 10 años decía un señor de más de 60 años, y tú le ves en su campaña en el último tiempo, está Regio. tan feliz, tan lleno de esa sutileza, de esta conciencia que tú hablas. Sí, Fue así, se fue bello, sí. se fue en el punto más alto en el que pudo haber estado, ¿no? Además de él, qué loco fue eso, como una semana antes, cuando hablamos con mi ñaña, pienso que ahí pudo hacer otra parada, como siempre estaba así a mil, a mil, a mil. Entonces no tenía tiempo de verse, ¿no es cierto? Un poco. Sin embargo, mi ñaña le pregunta como que, ¿qué has aprendido en esta campaña? Y él dice, bueno, que la gente es valiente y que la gente me ve a mí y se reconocen en mí, y por eso yo voy así, sin chaleco, para que no tengan miedo, Ujú. ¿no? Porque quiero que ellos vean que es posible no tener miedo, ¿no es cierto? Y ella decía, no, bueno, sí, eso es chévere, pero ¿qué has aprendido tú? Y mi papi igual, como cuando vimos este documental que tú hiciste, cacho, se queda así, igual otra vez sus ojitos así se llenan de agua y dice, bueno, pues he aprendido que soy más de lo que yo pensaba. Mm, Y eso es tan hermoso, así como poder sentir eso dentro de uno con esa sensibilidad de que en realidad uno cuando se puede tomar un poquito de distancia de toda su vida tan ajetreada, puede darse cuenta de que uno es más de lo que piensa, y que es muy lindo vivir con esta enseñanza, ¿no? Y de parar un rato y, como tú dices, tal vez no ser tan autoexigente, sino ver que ya desde ahora sí somos más de lo que pensamos. Y también le decíamos a mi papi que cómo hacía para no llorar, porque habían unos videos donde él está ya a punto de llorar porque la gente le dice unas cosas tan potentes, y él nos decía, pienso en perritos. O sea, claro. tan así, tan chistoso, como tan ocurrido, tan bacán. Yo le amo. Miren, aquí justo aquí al lado de mí tengo una fotito de él donde se ve tan joven. Ah, bueno, está con esa cosa Ujú. bloqueada. Sí, No se se ve. ve claro. Se ve bien. Yo escucho esto, yo les veo a ustedes, yo veo a Fernando, yo veo el legado claramente a Fernando. Es hermoso. En medio de esta tragedia es algo muy hermoso. Es algo muy hermoso. Y ahora que estamos hablando de legados, que estamos todos sensibles por diferentes motivos y causas, es hermoso. Y solo para cerrar, Fernando no fue mi padre, ni mucho menos, fue un amigo, este, eh, con el cual, con el cual no es que nos hablábamos como panas todo el tiempo y nos veíamos todo el tiempo, fue un amigo con el que hicimos una película. Y ustedes dos que son artistas entienden que en un proceso de creación hay un proceso de compenetración y de confianza, y que si no, no hay tal cosa. O sea, que si no, no hay tal película, ¿no? O sea, él de alguna manera, eh, obviamente confió en mí porque yo estaba a cargo de retratarlo. Y yo le decía, bueno, Fernando, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a contar así tu historia. Y él se dejó llevar.
y se dejó llevar por la confianza, y esa confianza finalmente se refleja en, en, en lo poderoso que termina siendo el documental, el resultado, después de un proceso de convivencia profundo, que es el hacer una película. Es decir, yo no le conocía de hace años, ni fui su pana por años, pero yo hice con él una película y por tanto desde entonces siempre le llamé mi amigo. Y por tanto también, este, influyó profundamente en mi vida, profundamente, hasta su último día. Y me permito decir más ahora, que las conozco mejor a ustedes, que quiero continuar con el proyecto, que, que veo que todo lo que él decía era verdad, que eso es impresionante. O sea, uno ve un caso de corrupción, solo buscas en el tele de Fernando y ahí está. O sea, el tele de Fernando es la guía, es el Wikipedia de la corrupción del Ecuador. Algo muy importante, cada vez que hay un caso de corrupción, poder regresar a este gran oráculo que es el Twitter de Fernando Villavicencio. Realmente él tiene ahí, como tú decías, Carlos Andrés, toda la enciclopedia de la corrupción ecuatoriana. Y por eso yo tengo como una preguntita, igual como es mi preguntita insidiosa. Hemos hablado en esta charla de la importancia de entender la legalidad versus la ilegalidad. ¿Sí? Como este es un elemento que hace que la sociedad ecuatoriana esté confundida, esté eligiendo caminos erróneos en vez de elegir el valor y la responsabilidad y la valentía, están yéndose por otros caminos. Y para todo esto voy a decir que también la cultura de masas, la narcocultura ha aportado muchísimo a que crezca esta cultura de la ilegalidad. Sí. Pero por esa misma cosa yo quiero preguntarte, si hay algo que no me encanta del documental es que se metan en el mismo saco a dos personas que tienen luchas, pero para mí son distantes. La lucha del Fernando es una lucha totalmente legal, es una lucha con documentos, es una lucha que a él le costó la vida, justamente porque tenía la razón. ¿Por qué, sin desmerecer la lucha ambientalista o la lucha que hay contra el extractivismo, pero yo no quiero confundir con el tema de la minería ilegal, ¿sí? Con la minería ilegal, cuando yo empiezo a entender que la minería ilegal también en muchas ocasiones es parte del crimen organizado. A ver, no. ¿Por qué meter en el mismo saco? Sí, hablemos, no. Hay algo de Río Blanco que no estás claro, eso justo bien. Sí, a ver, en Río Blanco hay un conflicto social importante a partir de la presencia de una minera china, concesionada durante el gobierno de Correa, de forma legal, voy a decir entre comillas, porque hay requisitos para ese tipo de concesiones que jamás se cumplieron en el gobierno de Correa, no solo en esa concesión puntual, sino en general. Consulta previas, libres y informadas, donde no se manipule a las personas, donde las personas tengan el derecho a incidir sobre su destino, ¿ya? La presencia de una minera en un páramo, ¿ya? No solo afecta a las fuentes de agua que genera ese páramo y sus alrededores, y no nos vamos a meter en los detalles de eso porque esa es otra entrevista larga, ¿ya? No solo genera, sino que también genera temas sociales que son extremadamente dramáticos, ¿ya? Porque la cultura de la zona se convierte en la cultura de una cultura minera. Cuando llega una minera a una zona, los empleados de la zona pasan a trabajar para la mina, abandonan sus actividades tradicionales. Esto para mí no es ni bueno ni malo. Esto para mí es dramático, simplemente. Y me parece que quien debe decidir, y por eso no estuve de acuerdo con lo último del ITT, que de quien debe decidir qué es lo que pasa en su territorio, es la gente de su territorio. ¿Ya? Vamos a volvernos mineros ahora. No es que está mal, está muy bien, pero lo hacemos todos y es una decisión consciente, informada de la comunidad, porque vamos a transformar nuestros modos de vida, y hay cosas que van a cambiar para siempre, desde la geografía hasta nuestra propia cultura. ¿Okay? ¿Queremos eso? Ok, vamos de forma consciente, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso llega y se impone. ¡Pum! De pronto ahí está.
Y de pronto, ¿qué sucede? En este caso puntual, la minera prácticamente se compra a una comunidad, porque por supuesto, le ofrece medios de vida, les ofrece salarios, les ofrece empleo, a las que están al lado, que se ven menos beneficiadas, entonces les genera un conflicto, las que están al lado empiezan a vivir los mismos con problemas ambientales y socioeconómicos que te genera una mina sin tener los beneficios. Ahí nadie le está contratando a nadie, me explico, o sea, empiezan a sufrir las consecuencias sin tener beneficios y están al lado, ya al lado, o sea, no es allá 300 kilómetros más allácito, no, al lado. Que Río Blanco es un montón de comunidades pequeñas. Entonces empiezan a haber problemas entre familias, problemas entre comunidades. Y lo más importante para ellos, empiezan a comprometerse las fuentes de agua, que se afectan hacia todos, no importa quién esté trabajando o no con la mina. ¿Ya? Ellos, desde ese tiempo, desde hace años, empezaron por ello un proceso de resistencia contra la presencia de la minera china, al punto en que, como se ve en el documental, la terminan sacando. ¿Ya? Tú tienes otro caso exactamente opuesto en Mirador, en Zamora, que es la mina de cobre china más grande del Ecuador, en donde fue la China, en cambio, la que sacó a las comunidades. Aquí las comunidades sacaron a la mina. Son dos finales diferentes. Ya hay un caso que documentamos con tu viejo, un caso de la desaparición de un pueblo en Zamora que se llama San Marcos. Lo desapareció la actual minera EXA. ¿Ya? Eso en Zamora. En Río Blanco fue lo contrario. La comunidad se organizó, resistió. ¿Y contra quién resistió? Resistió contra la presencia de la policía y del Estado. Hablemos de legalidad, de ilegalidad y de legitimidad y de ilegitimidad. Esta gente, que yo respeto, y ayer yo tuiteaba, además no es que les puedes poner tampoco a todos en un mismo saco. Hay dirigentes sociales, hay dirigentes organizacionales, gremiales, hay unos que son más radicales y sí, deciden armarse para defenderse. Hay otros que no hacen eso. Y todos están ahí. O sea, no es que son todos iguales, ¿ya? Pero todos coinciden, o la mayoría de ellos coincide, en la defensa del agua. En eso confluyen, en que ahí no debe entrar. Entonces, después de años y de años y de años de acciones en la Corte Constitucional, de pedidos de legales para que las cosas se hagan como se tengan que hacer, y después de años y años y años en que les patean en el trasero y nadie les para bola y les ignoran y les escupen, ellos dicen, la mierda, aquí ya no entran más los chinos. Se organizan, los bloquean y viene el conflicto contra el Estado. Ese conflicto, por supuesto, yo no te voy a decir que es legal, ese conflicto es legítimo. En mi visión. Porque si yo viviera ahí, haría exactamente lo mismo. Y eso a mí no me convierte en un delincuente, en un criminal, en un nada. Ellos están defendiendo su derecho a que su tierra no sea contaminada, están defendiendo su derecho a haber sido consultados, están defendiendo su derecho a que no se cambien sus modos de vida de manera tan radical sin consentimiento. Esencialmente están haciendo eso y se están oponiendo de manera radical porque han estado años tocando la puertita, por favor, párame bola, hágame justicia, y nadie les para bola. Coincido contigo en todo lo que has dicho, Carlos Andrés. Y finalmente minería ilegal. Y el tema de la minería ilegal, solo para terminar. Por tanto, hay una en Río Blanco, una mina china, que claro, una vez que está cerrada, la minería ilegal, supongo que ha puesto el ojo ahí. Ese es uno de los temas que, mira, te lo voy a decir clarito, las cosas que yo vi no están ahí, ¿no? Las personas que yo conocí, con las que yo trabajé, que se opusieron a la presencia ahí de los chinos, también se oponen a los ilegales. Pero esta es la eterna paradoja de la minería en el Ecuador, que cuando se va a la legal, viene la ilegal. Hasta donde yo conozco a las personas que yo conozco, los que defendieron el agua contra el Estado no la están aprovechando para la ilegal. De hecho, yo pude ver y lo documenté. Y fue una de las tantas. Yo estuve en medio de 3 balaceras filmando este documental. Una de ellas. Claro, lo vimos ahí.
Y sí, y no se ve nada de lo más grave. Una de ellas fue cuando estábamos caminando a la mina para yo filmar el interior de la mina y ellos ven, esto era un páramo nublado, yo no veía más allá de 40, 50 metros, pero ellos ven a alguien adelante y salen corriendo. Me dejan a mí botado en el páramo con mi equipo, salen corriendo y escucho disparos, ¿ya? Yo- y ahora, ya, regresan, no, nadie salió muerto, nadie salió herido. Regresan y me dicen que tuvieron que sacar a patadas a unos manes que estaban por ahí haciendo un hueco, unos ilegales, con sus burros y sus pendejadas. Llegamos a la mina y vemos todo este material recolectado por ilegales en sacos. Y yo vi y yo filmé como ellos, en lugar de decir, mira, aquí hay material que seguro tiene oro, seguro tiene plata, al menos aprovechémoslo. Lo botaron. Lo botaron para que no sea procesado. Eso vi yo, ¿ya? Entonces, con la gente con la que yo trabajé, ha sido consecuente en la defensa del agua. Y te estoy hablando de que esto sucedió post pandemia, finales 2021, más o menos, ¿ya? Desde entonces no he vuelto a esa zona. Eh, eh, pero les conozco y les creo. El problema ahora, Ujú. Lo que sí, más el me problema ahora es, ajá, y me parece que esa es un poco la respuesta o sea, que me responde mi pregunta. Claro, cuando la legalidad se va porque la gente resiste, por su derecho a la resistencia, por su derecho a la soberanía, por la protección del agua, que es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo y claro, me parece terrible que en este siglo sigamos viviendo de un modelo extractivista, esa es como la parte que me parece tenaz. Pero cuando la legalidad se va, deja el espacio para que vengan los ilegales y se tomen. sí, sí, Me acuerdo en la pandemia, habían noticias de que mientras todos estábamos encerrados en nuestras casas en la locura del COVID, había la minería ilegal haciendo de las sí. suyas porque no había quien le preste atención. Entonces, Perdón, lo que va a pasar ahora con el ITT si es que sacan todos los fierros de ahí. Y es por la razón por la que me opuse a que eso suceda, ¿ya? Porque las circunstancias van cambiando. O sea, en el ITT tú tienes una carretera. Yo me opuse a que se explote el ITT hace 10 años, pero una vez que lo has explotado y has hecho una carretera y tienes montados no sé cuántos millones en fierros, no puedes sacar los fierros y dejar la carretera, coño. ¿Qué se va a meter ahí? Se van a meter los traficantes de madera, los traficantes los traficantes de animales y los mineros. O sea, y tienen carretera, o sea, en una zona donde antes no había nada, no puedes abandonarla. Este es uno de los grandes conflictos que existen con la minería en el Ecuador. Yo creo que el principal problema del Ecuador es la minería ilegal en términos, creo que es peor que el narco, porque viene con el narco, pero viene además con te genera un problema ambiental que no te, digamos, irreversible. que va más allá del narco, ¿no? Y es un problema de casi todas las provincias en el Ecuador. Creo que solo Galápagos se salva de la minería ilegal en el Ecuador. Es algo en lo que estoy investigando, es algo en lo que quisiera hacer también trabajos futuros, es algo en lo que he conversado incluso con clientes privados que me dicen, para la gente que no sepa, yo tengo una empresa así como tú tienes, una empresa de comunicación, tengo clientes privados que tienen estos problemas, que tienen productos que están en determinadas zonas, de pronto se ven invadidos por minería ilegal y se ven comprometidos porque viene toda esta cultura de la extorsión, del chantaje, de la vacuna, de la mierda, con la minería. Es el cáncer del Ecuador, la minería ilegal, ¿ya? Y es algo de una escala tan grande, tan jodida y tan compleja que si no se le da una guerra brutal, esto se va a poner feo. Ahí Tamia levantó la manito, muy educada también. Sí, perdón. A mí me cuesta bastante como interrumpir, porque me gusta mucho lo que se dice, a veces me cuesta. Por eso levanto la manita. Justo lo que decías es algo que ya, y lo que decían los dos es algo que ya he escuchado varias veces, que es esto de donde no está el Estado, está algo más. Y lamentablemente ahora es la delincuencia organizada, ¿no? El crimen transnacional, que es
muy fuerte todo esto. Me acuerdo que mi papi, en un video que veía recién, él decía como yo sueño en poder cambiar un arma por un libro, ¿no? En esta visión que tenía él, además de desde sus ojos de poeta y que le encantaba la literatura, mi papi soñaba con esa justicia, ¿no? Esa justicia que se le puede hacer al país, que el Estado puede entrar en esos espacios. Y tomando también lo que tú decías, Carlos Andrés, es eso, ¿no? En mi comunidad, en mi metro cuadrado, ok, aquí no hay Estado. Donde yo vivo no hay alcantarillado, no hay servicios, el agua se seca el río, perdemos agua. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Eh, Para mí nosotros hicimos un sistema de recolección de agua de lluvia, tenemos agua para nosotros y hemos empezado a hablar con la gente de cómo se puede hacer fácil, sencillo con tubos PVC, no hay que invertir mucho. Los niños no tienen nada que hacer en las tardes, ok, yo les doy jiu-jitsu, hablamos de valores. Eso no, como desde cada espacio que tenemos donde no está el Estado, donde no tenemos opciones, hacemos algo también. Por ejemplo, nosotros, todas las aguas que salen, entonces tenemos unas bananas que procesan esa agua. No es necesario que el Estado esté para nosotros ponernos Sí. en el lugar, ¿no? Mira, Entonces, que tú decías y que mi ella también dijo, que me parece bonito de compartir. Y lo otro, como lo último que quiero decir, es un tema que hablaba mi papi de la insurrección de la conciencia. Y él se ha topado mucho el tema de la conciencia y se me hace algo muy, muy lindo de ver también que toda esta gente que obra desde la inconsciencia, ¿no? A veces no sé si decirlo maldad porque es solo una falta de sin conciencia, conciencia, sí. ya entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces ahí viene este despertar de la conciencia. Entonces mi papi luchó no por un tema personal, la lucha de mi papi era por la conciencia. Me acuerdo que una vez aquí vino a mi casa y yo le decía que cómo se sentía y le preguntaba yo, papi, o sea, ¿qué es lo que tú sientes por Correa? Y él me decía, la verdad que mucha compasión, como que compasión de que no pueda tener ese nivel de conciencia de lo que estás, Ujú. ¿no es cierto? Entonces, toda esta lucha no es una lucha de odio, es una lucha por la conciencia y eso es bonito porque solo cambiar el enfoque nos libera un montón. Y también de decir, estas personas que viven en la inconsciencia no han entendido que con todo el poder y todo el dinero que han tenido y que pudieron generar toda la abundancia que hubo, hubieran podido ayudar a este país tanto y Qué bestia, ¿no? entre mejor está tu vecino, Qué bestia. pero al final es solo un tema de inconsciencia, no les quiero Ah, quitar sus responsabilidades, pero también se nos puede hacer un poco más fácil el camino y a dónde ah, vamos, que es un trabajo para la conciencia, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo lindo que mi papi decía, pero era tan fuerte que a veces siento que la gente no lo entendió. Mi papi hablaba de la insurrección de la conciencia, y eso es algo sí. muy, y es algo que también me revivió a mí cuando veía a la gente defendiendo su territorio de la forma que pueden, porque si alguien te entra con armas, es muy difícil Ah, no dar la misma contra, ¿no es cierto? Y lo lograron. Y para mí eso fue así como o sea, decir, yo respeto mucho a esta gente, ¿ve? Esta gente sacó la minera china. O sea, entiendo que ahí hay temas, hay una discusión profunda sobre legitimidades, legalidades, y entiendo que hayan situaciones difíciles porque no son situaciones de blancos o negros, hay muchos grises ahí. Para mí no es lo mismo, por ejemplo, y algunos hasta me cuestionaban por eso. Me decían, entonces, ¿por qué cuestionas a Leonidas Issa? Ah, bueno, porque Leonidas Issa viene a Quito, ¿ya? Y evita que nosotros podamos circular, que nosotros podamos trabajar, quema instituciones públicas, se alía con narcotraficantes, se alía con mafia política para quererse tumbar un gobierno. ¿En qué se parece eso a una persona que no sale de su territorio, sino que defiende su territorio para que no se le metan a su territorio? ¿Ya? Yo decía, solo porque son indígenas o porque son pueblo, llamémosle así, no se les puede comparar, ¿ya? Yo encuentro legitimidad, no necesariamente legalidad. Yo le encuentro legitimidad en muchas acciones de resistencia, porque el Estado es muchas veces abusivo y muchas veces no funciona, ¿ya? Y hay un punto en donde por dignidad tienes que ya pararte y decir, hasta aquí te aguanto. Eso es una cosa. Otra cosa es
que el comunismo indoamericano, que vamos a aliarnos con Correa, que vamos con Jordán y Norero, que nos vayan patrocinando, y eso lo reveló Metástasis, a pararte el país 18 días hasta que se cumpla la puta una bajada de un decreto, porque a mí me da la puta gana. No. O sea, Sí, muchísimo Leonidas, que dices, Carlos. Leonidas Sisa venía a Quito a abejarnos a los quiteños, a abejarnos, y no digo a los quiteños de bien de la Shiris, como tanto dicen otros malditos. Yo documenté en el sur de Quito más de 400 bloqueos en el Quito industrial, donde la gente no podía salir a trabajar, donde le rompían las ventanas, donde le cerraban sus Lamfords, donde no pudieron trabajar 18 días, invadidos por personas que no eran del barrio, que llenaban las esquinas con materiales. Justo del que tú estás hablando, ahí es donde se pudo evidenciar, quizás por primera vez de una forma así tan terrible, cómo es que todo este proceso de pacificación de bandas y todo este proceso de pandillas ahí está en una herramienta. Ahí está, exacto. Pero exacto. Bueno, Norero y Jordán, ya mismo nos vamos a reír cuando recuperemos el poder. Paros, váyanse a la mierda, delincuentes hijo de putas. Perdón, pero es que sí me carajo. O sea, Dios mío. Agradecerte, Carlos Andrés. Hemos llegado pues al fin de nuestro espacio. Realmente ha sido una charla muy enriquecedora. Hemos podido conversar desde lo sensible y también pues de otras cosas más calientes. Lo cabreado. Claro, ya me hicieron cabrear al final. Mándolo todo. Te agradezco mucho por esa valentía, esa generosidad. Veo en esta charla como un relevo generacional, una segunda tanda de valientes, de guerreros, de guerreras. Y pues agradecerte mucho, Tamia, Carlos Andrés, por esta charla. Espero que muy pronto nos volvamos a juntar para hacer otras cosas chéveres también. Para seguir haciendo el documental. Que sí sea. Padres, chicos, no se ve mi tacita. Salud por nuestros padres. Salud por nuestros padres y nuestras madres. Sí, señor. Qué lindo fin. Abrazos. Conciencia para siempre. Así que gracias, amigas y amigos. Nos vemos en un próximo capítulo de Habla Serio. Smart City, hacemos posible lo imposible. Colectivo SER, la buena política. Go Estrategias, haz que el mundo funcione para ti. Fundación Fernando Vive, prevención, acompañamiento y responsabilidad. Café Ninari, café con propósito.